Monitor. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que hemos estado analizando durante ya varios segmentos con la licenciada Michelle Cronover. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Maureen. El día de hoy traemos a una gran amiga a darnos un testimonio. Sabemos que el día de hoy vamos a tocar muchos corazones, porque realmente el hablar de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, es hablar del dolor. Y justamente el día de hoy traemos a esta amiga que nos va a contar justamente cómo ella inició el ciclo de la violencia. Bueno, Michelle, el ciclo de violencia inició prácticamente desde el principio de la relación. Una vez este tipo me pidió que saliera con él y de ahí se empezó la agresión, los golpes, las palabras. ¿Cuánto duró esto? 14 años y medio. ¿Esto inició en el noviazgo? Sí, prácticamente desde el primer día que salí con él. ¿Cuándo tomó la decisión de salirse de este ciclo? Cuando él empezó a maltratar a mi hija, al igual que como lo hacía conmigo. ¿Qué hizo usted? Salí un día de la casa sin rumbo, cogí un bus hacia donde el bus me llevara, a cualquier lugar. ¿Y hoy qué cosas han cambiado después de que usted logró tomar esa valiente decisión? Toda mi vida cambió y la de mi hija también. Somos personas normales, común y corrientes, ya sin temor y sin ese dolor de la agresión. Cuando estábamos conversando tras cámaras, hablábamos de que es sumamente doloroso y lo difícil que es esto. ¿Qué cosas justamente tuvo que hacer usted para poder salirse de ese ciclo que no perjudicara a otros miembros de la familia? Bueno, no buscar ayuda con nadie que fuera de la familia ni nadie conocido para poder proteger a estas personas, porque cuando hay una violencia doméstica, uno se va donde un familiar o donde una amiga y este tipo llega a hacer problemas y la verdad que otras personas no tienen por qué vivir las situaciones de uno. Entonces, para que realmente funcione tiene que irse uno fuera, totalmente donde nadie lo conozca a uno. ¿Usted tenía algún medio para poder salir de la casa, económico, o lo hizo tratando de escapar de esa tortura? Con lo único que contaba era con 50,000 colones que había podido ir guardando. Era lo único que tenía, 50,000 colones para poder pagar pasajes o ver qué hacía. Era con lo único que contaba en ese momento. ¿Y hace cuánto pasó eso? Hace 15 años. Eso es muy cierto. El ciclo de la violencia cuesta muchísimo. Salir de ahí puede costar muchos años. Se necesita de mucha ayuda y es justamente lo que vamos a tratar en el próximo programa para poder cerrar sobre este tema. Esta semana han muerto 3 mujeres en manos de sus agresores y una de ellas tenía la carta para que esa persona no se acercara a ella en su bolso. ¿Y qué hacemos con una carta? ¿Cómo logramos que esa persona se detenga? Justamente a esta gran amiga no la podemos tomar en cámaras, ella no puede dar su cara. No, tenemos que respetar, por supuesto, y por su propia seguridad. Lo hacemos, más bien le agradecemos muchísimo su valentía, no solamente porque es un ejemplo que debemos de seguir en el momento que tomó la decisión de hacer un cambio. Es que qué difícil, pongámonos a pensar usted y yo, de que a usted le digan hoy me voy, o sea, me voy, dejo todo atrás, todo atrás, como lo hizo esta amiga. Y por eso es que quisimos traer este caso, para que usted que tal vez quizás se encuentre en algún ciclo de este tipo, escuche ejemplos, voces directamente del testimonio de personas que han sobrevivido a eso, que se puede, pero sí hay que tener mucha valentía, creo yo, Michelle. Sí, y tener mucho cuidado, porque como lo decía nuestra amiga, mucha gente le decía, ¿por qué no buscar a un familiar o irse a la casa de un familiar? La situación de la violencia muchas veces se prolonga mucho tiempo y por supuesto que podemos tal vez irnos a la casa de un familiar unas 2 semanas, unas 3, pero tiene que ser algo definitivo, porque para poder salir de ese ciclo hay que hacerlo de forma drástica. Los ciclos de la violencia muchas veces, como lo comentaba nuestra amiga, inician desde el noviazgo. En el caso de ella inició justamente desde la primera cita.
con esta persona. Y esto se prolongó durante todo el tiempo. Ella se casó forzada, sin realmente saber, porque era muy joven, y realmente la sociedad muchas veces empuja y justifica este tipo de cosas por tratar de apaciguar o no hacer notar lo que verdaderamente está pasando. Y esto es algo que realmente nos debe entristecer y debemos tomar medidas, tocar los corazones de todas aquellas personas que tienen en sus manos el poder de cambiar estas cosas, como por ejemplo nuestros legisladores. Es una barbaridad que en una semana hayan muerto 3 mujeres y que no se pueda hacer nada. Tenemos que crear sistemas que sean más eficientes. Hablábamos la semana pasada de que uno puede acudir al 911, pero ¿qué pasa si a esa persona llegan, la detienen, pero a las 2 o 3 horas la sueltan porque no tienen verdaderamente una prueba? Tal vez porque la agresión necesitan recopilar todos los datos de los vecinos, tal vez otros vecinos. O casos como los que se han visto de que si no tienen sangre, si no lo han herido a la persona, entonces no podemos hacer nada. O sea, no hay como una evidencia o un golpe. Tiene que morir alguien o tiene que haber una agresión sumamente violenta para que se reaccione. O sea, sabemos que hay casos en los que ha funcionado el sistema, pero muchos se quedan por fuera debido a la cantidad. Eso es muy cierto. Y yo considero que una de las razones es que dura muchísimo tiempo el proceso. Tiene que haber algo que logremos hacer de emergencia. Justamente conversando ahora con nuestra amiga, ya nos decía que ella fue una de las primeras mujeres que acudió al INAMU. Tal vez ella nos cuenta justamente esta experiencia. Bueno, ese día yo estaba en una parada de un bus, este agresor ya me había golpeado y estaba yo llorando en la parada de un autobús y una señora se arrimó y me dijo que allá estaba ese programa de Mujer No Está Sola. Entonces me dio la dirección y yo en cuanto pude me escapé y fui ahí recibí terapia y mi hija recibió terapia como 1 año. Ahí estuvimos en los primeros tiempos y ahí fue donde yo fui fortaleciéndome para ya tomar la decisión que tomé. Exactamente. Tratemos de hacer un cambio, tratemos verdaderamente de buscar apoyo. Hay instituciones como el INAMU que funcionan bastante bien, pero también recurramos a personas cercanas. Esta amiga recurrió a un sacerdote en uno de los pueblos lejanos que le brindó una ayuda. Hay personas que nos quieren dar la mano, busquémosla. Sabemos muy bien y lo repetimos una y otra vez, no es fácil, es muy doloroso y no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Nuestra amiga duró 14 años para hacerlo, hasta el día que dijo, o me muero yo o mata a mi hija. Porque es así de drástico y realmente si no se hace un cambio es sumamente prolongado y después afecta a los niños y así se repite y se crean pequeños agresores que el día de mañana o agresoras van a agredir, y también esto sucede a los hombres, que es muy importante tenerlo en cuenta. Hay muchos hombres en nuestro país que son víctimas de esta agresión. Queremos agradecer justamente a nuestra amiga por este testimonio. Y a mí me encantaría, Michelle, yo sé que hay una pantalla, me encantaría que nuestra amiga nos diga hoy, le hable a esas mujeres que nos están viendo hoy y que estaban como usted hace 15 años. ¿Y qué les diría? ¿Qué les diría usted desde el fondo de su corazón? Bueno, en el fondo del corazón yo les diría que tienen que luchar por la vida de ella y por la vida de sus hijos. Que si es cierto, en este momento pueden estar en peligro de muerte, pero están cerca del agresor, pues entonces que luchen, que salgan adelante para que por lo menos si les sucede algo sea luchando y tratando de lograr su libertad. Que sean valientes, que el camino es duro, pasa uno cosas muy duras, muy difíciles, pero no imposibles, si uno sale adelante y llega a ser feliz y llega a lograrlo. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Y hay una luz? Hay una luz, en algún lugar del mundo hay una luz para alguna de nosotras, donde todo es gris, todo es negro, todo es dolor, hay luz y hay felicidad en algún lugar del mundo, como lo encontré yo, lo van a encontrar ellas. Muchas gracias. Y
Cambiando de tema, iniciamos este año con esta colaboración que hacemos a todas las familias con Asperger y justamente iniciamos la primera charla, que es gratuita, para que ojalá todos nos puedan acompañar el día 2 de marzo en el Senare, contiguo a la Centeno Well en Guadalupe, a las 9:30 de la mañana. Así que muchísimas gracias y estamos siempre a la orden. Y es muy importante decirles que esta invitación es totalmente gratuita. Usted no tiene que pagar ningún costo de entrada y que puede solicitar más información al 2283-0278, que es el número de teléfono de Michelle y su consultorio. Así que entonces ya saben, para este y muchos otros temas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a la invitada, y a Michelle, a usted también, muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos otro número importante, que es el 2241-2651, que es el de ASOFAC, que es la asociación de la asociación de Asperger, exactamente, o al 8377-8220. Para reservar su cupo, sepa que es gratuita y nos encantaría tenerlo con nosotros. Así que muchísimas gracias, Michelle. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes por estarnos acompañando. Continuamos con más de Mujeres de 2000 después de corte.